Buenas noches, le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan a través de la internet. Le habla el pastor César Camejo desde Caracas, Venezuela. Para nosotros es un placer desde la Iglesia Jesucristo Esperanza de Gloria llegar a sus hogares por medio de la internet con la bendita palabra de Dios, nuestra sección Escudriñando Juntos las Escrituras en nuestra página web www.jesucristoesperanzadegloria.com.be. Estamos escudriñando el Evangelio según San Marcos. Estamos en el capítulo 2. La semana antepasada quedamos en el versículo 17 del capítulo 2 y vamos a comenzar a leer a partir del 18. Les recordamos que la semana pasada no tuvimos lectura bíblica a raíz de que dimos un estudio referente al Día del Señor y la revelación profética de los 7 días de la creación con el reino de Dios, el reino milenial. ¿Okay? Hoy vamos a continuar nuestro estudio del Evangelio de Marcos en el versículo 18. ¿Estamos todos allí? Todos los que nos escuchan por la internet tienen una herramienta ahí en la sección Escudriñando junto a las Escrituras, donde puede conseguir la Biblia online y puede ir escuchando esta grabación y ir leyendo la Biblia simultáneamente. Ok. Versículo 18. Quedamos en el 17 a raíz de que cuando el Señor llamó a Leví, ¿quién es Leví? Mateo. ¿Ok? Cuando Dios llamó a Mateo para que le siguiera a fin de que fuera su discípulo, prepararlo para el ministerio que los había llamado, él estaba cobrando impuestos y le siguió. Inmediatamente Jesús se vio comiendo con publicanos, que eran considerados por el judaísmo, en este caso por la secta de los fariseos, era considerado como gente inmunda, como pecadores, ¿ok? Y tenían razones porque la mayoría de los publicanos eran ladrones y cobraban mayor impuesto al pueblo de Israel, extorsionándolos. Muchos se habían hecho ricos. En el caso de Nicodemo podemos ver el caso, que él se arrepiente y regresa 4 veces lo que robó a cada uno de la gente que le cobró el impuesto. ¿Ok? Cuando vieron a Jesús, los fariseos, comiendo con los publicanos, en este caso considerados pecadores, bueno, publicanos y pecadores, murmuraron contra él, refiriéndose a que como Jesús decía ser el Mesías y comía con pecadores. ¿Ok? Y Jesús le hace referencia a que él no vino, que los médicos no tenían necesidad, los enfermos no tenían, los sanos no tenían necesidad de médicos, sino los enfermos, y que él había venido a llamar pecadores al arrepentimiento. En este caso, no era gente que era religiosa ni practicante de la ley de Dios. Por lo tanto, no era alguien con que Jesús pudiera, en este caso, repudiar el hecho de que predicaba la ley de Dios y no la cumplía y pecaba, ¿no? Era gente abiertamente pecadora que Cristo vino a buscar. Si podemos ver a través de toda la Biblia, bueno, cuando Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, dice que no se junten con los pecadores, y no dice de este mundo, sino con los que llamándose hermanos sean fornicarios, adúlteros, con el tal ni comamos. ¿Ok? En este caso Cristo estaba comiendo con pecadores, pero no eran pecadores que eran practicando, se llamaban gente justa, sino que eran abiertamente pecadores que no practicaban la ley. Entonces él vino a salvar a los que se había perdido. Él vino, se sentaba con ellos a fin de predicarlo, que no a congraciarse de lo que ellos hacían. Sin embargo, usted nunca vio a Jesús sentado con fariseos, en este caso comiendo, disfrutando de una cena amena, porque además que esa gente... no, pues en este caso algunos sí procuraban, inclusive tuvo invitaciones, lo vamos a ver, cuando Jesús estuvo con fariseos. Pero ¿para qué Jesús estaba ahí? Para confrontar, ¿no? No en este caso llamarlos al arrepentimiento. Porque esta era gente que enseñaba la ley de Dios y practicaba el pecado abiertamente y se creían justos a sí mismos.
Bueno, pues seguimos en ese versículo, en ese contexto, el versículo 18, ¿ok? Dice la Escritura. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Fíjense usted aquí el versículo 18. Vemos algunos personajes directos que están aquí. Juan, ¿qué Juan es este? Juan Bautista. Juan Bautista, ¿ok? Conocido como Juan el Bautista. Juan tenía discípulos, ¿ok? Y habían los discípulos de los fariseos. Estos ayunaban. Porque el ayuno, desde los tiempos antiguos, se practicaba en Israel como medio de relación con Dios. O sea, buscan donde la gente se apartaba con Dios y a veces se cubrían de silicio, de polvo de tierra, de negro, polvo negro que se cubrían y se rompía la vestidura y bueno, todo eso era algo que Dios desechaba. Pues lo podemos ver en Isaías, el verdadero ayuno. Ellos querían ser escuchados porque el ayuno es un medio para relacionarnos con Dios cuando nos apartamos de alimentos para poder comer y hablar a Dios o pedir a Dios. Porque los sentidos espirituales están más sensibles. Mientras más menos alimentamos la carne, más el espíritu. Y es el elemento importante para el ayuno. La idea de ayunar no es pasar hambre, sino relacionarse con Dios. Ahora, el verdadero ayuno en Isaías 58, el Señor le reclama, era porque no el hecho de ayunar, sino esta gente pecaba, hacía, violaba la ley de Dios abiertamente, y entonces cuando querían ayunar y esperaban que Dios los escuchara. Entonces, Él los confronta y los llama al arrepentimiento para que su voz fuera oída. Esta mañana tenemos ayuno congregacional y la idea no es pasar hambre, sino meternos a relacionarnos con Dios y que el Espíritu Santo nos hable y nos ministre. Como pasaba en la iglesia de Antioquía cuando había profetas y maestros y estaban ayunando y ministrando al Señor y el Espíritu Santo les hablaba. Cristo se apartó al desierto y allí ayunó por 40 días y él dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, le estaba saliendo un lado el pan para comer de la boca de Dios. ¿Ok? Es un elemento muy importante. Así que el ayuno, si es divino, es un elemento muy importante para la relación íntima y congregacional del pueblo. Y en el tiempo antiguo los fariseos ayunaban y también los discípulos de Juan. Juan era un verdadero profeta de Dios, entonces el ayuno era bueno. Ahora vamos a ver cómo ellos ayunaban y vinieron y dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? ¿Por qué? Porque veían que los discípulos de Jesús no ayunaban. O sea, si nosotros ayunamos, porque tus discípulos no ayunan. ¿Acaso tienen una voz más directa de Dios que no tienen necesidad de ayunar? ¿Ah? No tienen necesidad de ir a Dios, porque estos no ayunan. Y se dicen seguidores del Mesías, ¿no? Y vamos a ver cuál es la respuesta de Jesús por el cual ellos no ayunaban. Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de boda ayudar mientras están con ellos el esposo? ¿Por qué? Porque en el ayuno también muchos se entristecían, lloraban. Usted no ha leído lo que decía, no, Sofonías no, Joel, capítulo 2, dice, llorad, proclamad ayuno, gemid, llorad porque viene día de gran calamidad. Lloren los ministros del altar, humíllense ante Dios, proclamen ayuno. Porque generalmente cuando se ayunaba, la gente gemía, era por causas de conflictos de pecado en el pueblo, o de circunstancias de peligro, donde la gente se humillaba ante Dios para pedir perdón, donde la gente lloraba. Podemos en el caso de Daniel, que Daniel ayunó y oró a Dios y gimió por Jerusalén. O la reina Esther cuando exactamente, cuando iban a exterminar a los judíos. Entonces generalmente había llanto, había humillación, había inclusive tristeza a veces. Cuando la gente se metía con Dios era para buscar el favor de Dios. La gente ayunaba. ¿Ok?
Entonces Jesús le dice, ¿acaso pueden los que están de boda ayunar mientras están con ellos en el esposo? ¿Quién es el esposo? Jesucristo. Y él le dice, ¿acaso pueden los que están de boda? ¿Por qué? Porque ellos eran los que habían sido llamados para conformar lo que iba a ser la iglesia, la esposa del Cordero. Ellos estaban celebrando de que su esposo estaba allí. Ellos no podían estar en tristeza. Además que la misma palabra estaba allí. Ellos estaban recibiendo la palabra directamente del Mesías. ¿Para que ayunar entonces? Sí, estaba el mismo rey del esposo. ¿Cómo entristecerse cuando está el Señor aquí? Entonces él le dice, ¿acaso puede los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? O sea, nadie que se casaba, ¿ok?, celebraba ayuno. No, más bien celebraba fiesta y comían y bebían y disfrutaban. Celebraban el hecho de la boda, ¿no? Entonces, él le dice, entre tanto que tiene consigo el esposo, no pueden ayunar. Porque el ayuno era para buscar la palabra de Dios y para humillarse ante Dios, para gemir, para llorar por los pecados. Y ahí estaba el esposo que vino a quitarle los pecados, que vino a traerle palabra de vida eterna, que recibía la palabra del Padre y se la daba a ellos directamente. ¿Ah? Y además habían sido llamados para hacer su cuerpo. ¿Ah? Los que iniciaron prácticamente la iglesia. El esposo. Estaban con el Señor. ¿Y cómo ayunar? ¿Cómo entristecerse? ¿Cómo buscar la palabra si la palabra está aquí? El verbo se hizo carne. Aquí está. ¿Cómo puede? Ellos no pueden ayunar. ¿Ah? Pero no dice que no ayunarían. Seguimos diciendo. Pero vendrán días cuando el esposo le será quitado. ¿Cuándo le fue quitado? En la muerte. Y a partir de la resurrección y la ascensión, entonces, cuando el esposo le será quitado, entonces aquellos días ayunarán. ¿Por qué nosotros ayunamos? Porque el esposo no está aquí. Necesitamos buscar la palabra del Señor. Y el Espíritu Santo que está entre nosotros, que recibe la palabra, que conoce lo profundo de Dios y que además tomó de lo de Cristo y nos lo hace saber. ¿Okay? Que no habla por su propia cuenta, acuérdense de eso. O sea, toda palabra que Cristo le da a la iglesia viene por revelación del Espíritu. Viene por iluminación del Espíritu. Viene por voz del Espíritu. Entonces, ¿cómo conseguimos esa palabra que viene del Señor? ¿Cómo saber qué Cristo tiene para esta iglesia? Hay que ir a la presencia de Dios y el ayuno es una oportunidad también donde nosotros, a pesar de que su sangre nos limpia de todo pecado, hay que humillarnos y hay que pedir también por otras iglesias que están en apostasía y hay que, y humillarse por toda la iglesia porque somos un cuerpo más allá de que somos una iglesia local. La iglesia la conforme todos los creyentes de todo el mundo y es verdad la tristeza que estamos viendo apostasía hoy. ¿Cómo no ayunar, hermano? ¿Cómo no ayunar por hermanos que están enfermos, que están pasando calamidad? ¿Cómo no ayunar por aquellos que están siendo perseguidos en el Medio Oriente? Y no muy lejos, aquí mismo, aquí han matado en los que mataron a un pastor. ¿Cómo no ayunar para buscar la palabra de Dios para que nosotros no nos desviemos del camino? Para que seamos llenos del Espíritu, para que el Espíritu nos guíe, para que el Espíritu nos hable, para que el Espíritu confirme el ministerio, inclusive. El ayuno es un momento donde uno se aparta para comer de la palabra de Dios. Y ya el esposo fue que está sentado a la diestra del Padre. Ahora, cuando él venga a buscarlo, ya no habrá necesidad de más ayuda. Ya se ha cumplido la meta. Pero mientras, el esposo fue quitado y por eso es que la iglesia sigue ayunando. Ellos no ayunaban porque ya el esposo estaba ahí. Pero después que el esposo fue, nosotros ayunamos. Y después de los 40 días de ayuno de Jesús, él no volvió a ayunar durante los 3 años. Bueno, la Biblia no hace inferencia, ¿no? Pero la Biblia habla de que él se apartaba día entero. Me imagino que no comía. Hay momentos donde él se apartaba y cuando le dice, maestro, come. Mi comida es que yo haga la voluntad del Padre acá. Porque él estaba bien enfocado. Claro, ahí no estaba ayunando, ahí estaba ejerciendo el ministerio. Pero había momentos donde él pasaba todo el día orando. Lo vamos a ver en la Escritura. ¿Tú crees que él se para allá para comer que tengo hambre? María, Marta, tráigame el pancito. No, ese se incrustaba y nadie lo conseguía. Se iba para lugares desiertos. Me imagino que más de una vez ayunaba. Pablo hablaba de que él estuvo en ayunos, en desvelos. Habla en ayunos, plural.
sea, en muchos ayunos, en muchos de velos, vigilias. Por cierto, vamos a hacer pronto una ahí en la casa. ¿Ok? Pero sí ayuno completo, que viene pasado. Lo que tiene que trabajar, bueno, pero nosotros quedaremos lo que sí vamos a... Bueno, y el ayuno es necesario. Dice, entonces aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo. Y se hace peor la rotura. ¿Okay? Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha echado. Por ahí hay una doctrina del vino nuevo. Sacan, o sea, es aplicable en el sentido de que aquí Jesús estaba enseñando algo nuevo del ayuno que yo no había escuchado. Que eso no estaba en la ley por ningún lado. O sea, la ley nos enseñaba que debían ayunar. Y de hecho, los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunaban. Entonces, cuando vean a los discípulos que no estaban ayunando, todo el mundo dice, bueno, ¿y esto se creen más especiales que no tienen que ayunar o qué? O sea, porque no era una enseñanza de la ley, era algo nuevo que el Señor traía. Acuérdense que toda la revelación y todos los pactos se fue dando progresivamente. De hecho, hay cosas que aquí en el Evangelio no se dan, que lo revelan los apóstoles. ¿Okay? Entonces, estaba apenas dándose la revelación del nuevo pacto, la predicación del Evangelio. Y ese Evangelio traía algo que estaba escondido de Dios, lo que se llama el misterio de Cristo. Ese misterio de Cristo traía lo que llamaba el vino nuevo, o la nueva revelación dada del cielo, ¿ok? Referente al Mesías. Ahora, ¿a qué se refiere este vino nuevo que está hablando él? A la enseñanza del ayuno referente a que los que están con el esposo no necesitan ayunar. Más cuando el ayuno era mientras el esposo estaba. Ahora, él habla algo referente, está usando él está usando una analogía, ¿ok? Tipo parábola, y él, refiriéndose, ellos no entendieron lo que les trataba de decir el esposo, y él le dijo, mira, nadie agarra remiendo de paño nuevo en vestido viejo, no sea que la costura del nuevo tire del vestido viejo y se rompa. O nadie echa vino nuevo en odres viejos, o sea que los odres se rajen, ¿ok? Y se pierda el vino. Está hablando del conocimiento en la mente, de una mente, realmente de una revelación que venía próxima a desaparecer, que es lo que dice Hebreo, hablando del antiguo pacto. O sea, nadie puede agarrar algo nuevo y decir, no, tú vas a decir, ¿y qué es esta nueva cosa que tú nos traes? ¿Qué es esta nueva doctrina? O sea, no es posible, porque ¿qué pasa? Que la gente inmediatamente cuando recibe algo nuevo, inmediatamente la gente se resiste. Es decir, es posible que hasta la gente se pierda por eso. ¿Ok? Ahora, mucha gente ha usado esto para hablar que hoy hay nuevas revelaciones, nuevas doctrinas. Ya el canon se cerró, ya todo lo que está en la revelación e inspiración está hasta el Apocalipsis. Ya nos revela la eternidad. Ya está todo lo que era necesario. Para el tiempo de Jesús no. Todavía se siguió escribiendo. Los apóstoles siguieron. Pero ya no. ¿Okay? Ahora, ¿cómo se puede aplicar esto? Hay revelación que, aunque esta revelación es de los días de la iglesia primitiva, para alguien puede ser una enseñanza nueva. Por ejemplo, hay gente que es dogmatizada, hablando que es un dogma. Un dogma es una interpretación, una aplicación de una interpretación de una doctrina. Pero puede ser que esa doctrina, esa interpretación sea sesgada y sea manipulada y se pueda torcer como una doctrina de hombre. No es un dogma, que es una norma de una iglesia, ¿ok? Pero que va a ser de una interpretación errada de una doctrina. Sí, se establece como un todo. Como un todo. O sea, algo absoluto, en base a una doctrina absoluta. Entonces, ¿qué pasa?
que puede ser que, como vemos Dogma, el pantalón. Hay gente que nosotros, la Biblia es clara cuando se refiere a la ropa de hombre y mujer. O sea, pero como ha sido enseñado de esa vieja antigua manera del Evangelio, o de esa tradicionalidad del Evangelio, es que no del camino antiguo, de la senda antigua de la iglesia primitiva del libro de los Hechos, ¿ok? Sino de la tradicionalidad de la iglesia evangélica. Entonces llega alguien y predica algo que no hemos oído y puede resistirse, como ha pasado. A mí Dios me ha dicho, pastor, yo quisiera irme para su iglesia, pero es que yo fui formado así muy inteleccional, muy como dicen por ahí, muy sana doctrina, pero eso no es sana doctrina. Sana doctrina es la sana palabra del Señor Jesús. ¿Ok? ¿Ok? La sana doctrina es una dogma. ¿Ok? Pero él fue formado y para él es una doctrina, para él es una ley. Entonces yo vengo, aplico una palabra y puede ser que esa palabra afecte. Entonces es mejor que yo no vaya porque me voy a sentir afectado. Y yo creo correctamente que esa es la mejor de. ¿Por qué? ¿Qué lo dice Pablo? Por mi libertad no voy a hacer perder a aquel con que murió Cristo. No se puede echar. Y no, o sea, la revelación que para él es nueva, pero es bíblica, es un odre viejo. Primero hay que renovar su mente. Primero tiene que renovar su mente, como dice Pablo, no conforme, sino transformado por medio de la renovación del entendimiento. Ahora, su relación con Dios en la palabra quizás hará transformar, pero hay gente que viene y uno predica es algo como nuevo para mis oídos, y resulta que es la misma revelación de Cristo. Porque lo que pasa es que no la conoce. Pero puede ser que tú estés predicando algo que no es bíblico, que diga ser nuevo, y que yo que conozco la palabra me resisto a ella. Entonces dice, no, que no se puede echar vino. No. Es que ese vino está adulterado. No. Entonces yo no sé con eso ni vacía. ¿Me entiendes? Que es otra cosa. Como siempre profetiza. No, y que hay una realidad. El ayuno que se establecía en la ley te permitía a ti tener una relación con Dios, pero ahí no estaba el Espíritu Santo dentro. Claro, estaba afuera, pero seguía hablando. Él hablaba y lo hizo, como siempre. Y en el caso, una dejación de Jesús, ya los que a partir de allí, en la iglesia primitiva, hacían ayuno, ya se establecía de una forma nueva. Claro, o sea, era algo nuevo. Sin embargo, cuando tú estás hablando de lo que se viene hablando, no está refiriéndose a eso. Porque él está hablando más bien al hecho de que ellos no ayunaban porque el hecho de que él estaba allí. Y que algún día, cuando él fuera quitado, ayunaría. Pero no fue por la causa de que si tenían el Espíritu o no tenían el Espíritu. Porque el ayuno siempre ha sido, Dios ha hablado, tanto a los que tienen el Espíritu dentro como a los que lo tenían fuera y hablaba de la misma manera, en ese sentido. ¿Ok? Que el mismo Espíritu de Dios a diferentes pactos, sí. Pero la que está diciendo aquí es referente al hecho de que lo increpan porque ven que sus discípulos no ayunan. Hasta le dicen al mismo, me imagino que le habrán dicho, si tú ayunas, pero ellos no. No aplicaban la ley. Porque a Jesús se apartaba. ¿Entiendes? Pero ellos no. Entonces, ¿por qué ellos no ayunan? Nosotros los discípulos de Juan ayunamos, los discípulos de los fariseos ayunan y los discípulos de Cristo no ayunan. ¿Qué especial tienen? Bueno, que estaba el Mesías ahí. Esa era, ¿qué más? La misma palabra de Dios estaba ahí. Entonces, ahora, quizá mucha gente se resistió a ese hecho de que ellos, ¿cómo que no van a ayunar hasta que tú te vayas? Hay que entender el hecho a ver si entendieron esto, del esposo y la boda. ¿Entienden? Entonces, de todas maneras, Cristo le quiso explicar aquí que yo no voy a explicarte lo que no vas a entender, o sea que se pierda el conocimiento que te voy a dar, porque se derrama, pues. Se pierde. Entonces, nada hago explicar. Sencillamente confórmate con decir que los que están de boda, mientras el esposo está allí, no necesitan ayunar. Esto es algo nuevo. Consígueme algo de la ley que dijera algo.
Ahora, ¿por qué lo estaba diciendo? Porque la misma palabra de Dios estaba ahí. Fíjate tú cuando hablaba el sermón del monte. Oíste que fuiste dicho. Mas yo os digo, o sea, ¿qué autoridad? Porque es la misma palabra del reformar. O no de cambiar la ley, sino de añadirle más. Oíste que fue dicho, no adulterarás más. Yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La misma palabra O sea, usted dice, si alguien se acuesta con una mujer ajena o con un hombre ajeno. No, pues yo digo, si alguien la mira para desearla, o sea, no está cambiando la ley, le está añadiendo, lo está poniendo más pelúa, más bien. ¿Me entiendes? Entonces, Cristo tenía la autoridad, porque era la palabra, el verbo. Y además era la revelación. ¿Ok? Bueno, versículo 23. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, los que no solo no ayunaban, comenzaron a arrancar espigas. ¿Qué cree usted que esto tiene de crucial? Esto de que los discípulos estaban arrancando espigas. Sí, porque era, ya la cosecha se había dado y las espigas eran el trigo, ¿no? No, por el día de reposo. Eso. No solo que no ayunaban, sino que también a los ojos de los fariseos estaban violando el día de reposo. Y todos agarraban espigas, porque eso era a trabajar, pues. Estaban cosechando. Me imagino esos fariseos estaban todos. ¡Ah! Pero pareciera que cuando uno estudia la Torá, pareciera que Cristo quisiera violar la ley, pero no es así. Porque cuando David tuvo hambre y comió de los panes de la propiciación, que no le era lícito, sino comer solo los sacerdotes, él era judío, de Judá. Entonces tuvo hambre y Dios no lo juzgó. ¿Por qué? Porque él comió en una situación de hambre y de que estaba siendo perseguido injustamente. Ahora, aquí estaban en una ejecución de la formación ministerial de los discípulos y de la ejecución del ministerio de Jesús. Y ellos estaban recorriendo, y bueno, pasaron por ahí, tenían hambre y bueno, arrancaron. No estaban violando la ley. Estaban sencillamente tomando para comer, no estaban trabajando. ¿Ok? Pero mira lo que estaba diciendo. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? ¿Viste? Ahí está la clave de la arrancar espigas. No solo que estos muchachos no ayunaban, sino que ahora recogen espigas en el día de reposo. Es tremendo, ¿no? Porque no era lícito hacer esto. Porque también los fariseos ponían la ley más grande, ¿no? Y lo más importante de la ley era la justicia y la misericordia. Entonces no es justo y es misericordioso tomar para comer cuando tienes hambre. No estás violando la ley. La idea del día de reposo, sencillamente era que la gente se reposara y adorara a Dios. Eso era todo. Que la gente reposara un día de su trabajo para que recobrara fuerza. Porque Dios lo dice, que el día de reposo, y en Jesús lo hizo Dios por causa del hombre. ¿Entiendes? Entonces lo habían hecho, hermano, algo terrible. Que ni siquiera podían arrancar espigas. No porque estaban trabajando para un patrón, sino que tenían hambre y arrancaron espigas para comer. Entonces, aquí Cristo le hace el énfasis refiriéndose a lo que yo les acabo de anunciar, versículo 25. Pero le digo, nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad. Está hablando de la necesidad, hambre. ¿Ok? Y sintió hambre. Él, los que con él estaban. No solo David, sino también los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También le digo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Aquí está, lo que yo le estaba diciendo.
y no el hombre por causa del día de reposo. O sea, yo no creo el hombre por causa del día de reposo, sino creo el día de reposo por causa del hombre. Porque además, él descansaría y haría la revelación de total descanso del hombre. ¿Qué? La glorificación, la inmortalidad y el reino eterno, donde no habrá más llanto, no más dolor, no más. La liberación, el reposo eterno del hombre. Todo fue el día de reposo por causa del hombre, para la libertad y el descanso, empezando de su reposo físico, de su trabajo de la semana, hasta el reposo eterno del cuerpo glorificado e inmortal, del reino de Dios. Entonces fue eso, porque entonces la gente no aprendía a disfrutar el hecho de la revelación del día de reposo, sino que habían hecho una norma estricta, sin revelación, aplicando la ley, aplicándola mal, ¿ok? Haciendo algo que ataba al hombre más bien. Como hoy muchos, pues, por el séptimo día, los adventistas. Oye, ellos te hablan que tienen la razón. Bueno, dejémoslo quietos, Cristo es el Señor del día de reposo. ¿Ok? Entonces sigue diciendo. Entonces dice. También le digo, el día de reposo, ok, fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Versículo 28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Por qué porque el día de reposo es, por qué el Señor es el Señor del día de reposo? ¿Ah? Porque además que Él es Dios, Él es el Creador, Él hizo el día de reposo. por él y para él. Por Él y para Él. Y además, el séptimo milenio, o el día 7, representa el día del reino, donde la tierra será liberada de la corrupción, donde el león y el cordero juzgarán, el niño estará en la cueva del asno y no le hará daño, Satanás estará atado, la tierra reposará y habrá justicia, habrá paz, las armas se quemarán en fuego, ¿qué más reposo que eso? Pues será el día de... Y además la glorificación donde la iglesia, la esposa con el esposo reinarán. Cuando hablamos de la iglesia hablamos judíos y gentiles unidos bajo el mismo cuerpo del Mesías Rey. ¿Ok? El cuerpo de Cristo. Bien claro es que el Señor es el Señor porque Él reinará en el milenio. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El séptimo día, después de 6 días ya eso lo explicamos la semana pasada. Interesante el hecho. No es que solamente nos da reposo, no solamente que Él es el creador del día de reposo, no solamente que Él reinará en ese día del Señor, el día de reposo, sino que la tierra será librada y bueno, después viene la eternidad. Por eso no hay más días de la creación, los 7 días de la creación, los días de los hombres y el reino de Dios. ¿Ok? Él es el Señor del día de reposo. ¿Qué nos hizo libre del pecado? ¿Qué nos sana? Cristo es nuestro reposo. Ahora, cada vez que usted tenga día, recuerda al Señor como tu reposo todos los días. Yo estoy en el día de reposo todos los días. ¿Ok? Perdamos. Ahora, por causa de tu cuerpo también debes descansar un día, más allá que sea sábado o domingo. Pero nosotros venimos a adorar a Dios. Ese día es como se hacía en todos los sábados. Que Gregorio I lo puso domingo. Pero no por ley, sino por revelación, que es diferente. ¿No entiendes? Como celebramos la Pascua, la Cena del Señor. ¿Por qué lo celebramos? ¿Por ley o por revelación? Por cumplimiento. La venida del Espíritu Santo, ¿no lo debemos celebrar? ¿O no lo debemos conmemorar? Eso pronto lo vamos a hacer. Siempre y cuando las fiestas no se celebren como medio de justificación, que es judaizada, sino que se celebran como un medio profético de conmemoración del cumplimiento en Cristo, eso es bueno. Es bueno. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo? Entonces, ¿qué debemos recordar, celebrar en Pentecostés?
Mientras los judíos están recordando la Torá, nosotros estamos recordando la Torá en el corazón de los hombres. La ley, el nuevo pacto. Nosotros conmemoramos, gracias a la sangre del nuevo pacto, que vino precedida de la fiesta de la Pascua, el derramamiento, la cena del Señor, el pan y el vino, ¿ok? La muerte, la resurrección, la primicia, 50 días, el Pentecostés, ya está a punto de, además de enero, 50 días. Eso, no, ellos conmemoran la Torá y conmemoran la cosecha del trigo, la primicia del trigo. Por eso se llama la fiesta de la cosecha, Pentecostés. También conocido como la fiesta de las semanas. Nosotros celebramos que la Torá, la palabra de Dios, ha venido a vivir en nuestros corazones. El Espíritu Santo que vino del cielo, vino el día de Pentecostés y habitó en la iglesia desde ese día para siempre. ¿Cómo no conmemorar eso? Que nos dio el Consolador. Nosotros no conmemoramos la cosecha de la semana, sino que ocurrió ese día. Hubo la primera cosecha del trigo. ¿A qué representa el trigo en la Biblia? En el Nuevo Pacto. A los santos, a los hijos de Dios, del trigo. ¿Qué hubo en la primera cosecha? La primera predicación de Pedro se convirtió en más de 3.000 personas. El día de Pentecostés. La primicia del trigo. De la cosecha. Ahí hubo la cosecha. Entonces, todo tiene... ¿Por qué? El día de reposo, nosotros no lo dejamos de trabajar por ley. Nosotros siempre recordemos que siempre ha sido el Señor que nos ha libertado de nuestro reposo. Todos los días. Todos los días. Y un día como séptimo día llegará el día del milenio, el día del reino, que es nuestro día de reino. ¿Ok? Reinaremos con Cristo en gloria, en reposo. ¿Ok? Es muy diferente. ¿Por qué tropezaron los judíos en la piedra de tropiezo? Porque andaban en la ley por obra y no por fe. Porque la ley era profecía, que era el deber practicarla a fin de anunciar su cumplimiento. ¿En quién? Cristo es el fin de la ley. Lo dice Pedro, Pablo. Esta gente no pudo entender que Él era el Señor del día, era el cumplimiento de ese día. Él es la causa para que la gente adoraba a Dios en Shabbat. O sea, habían hecho una cosa sencillamente practicable y que no era lícito hacer nada. Y bien le decía a Cristo cuando sanaba el día de reposo, Dios no sana el día de reposo, Él es el reposo, liberación a esta gente. Por eso que el día de reposo es cuando más Cristo sanaba. ¿Entiendes? Porque Él vino a salvar, a sanar, a traer reposo a las almas atormentadas por el diablo. ¿Entiendes? Eso es tremendo, hermano. A la revelación. Entonces esta gente había hecho eso como práctica, que todo era ilícito. Si se le caía un burro, no le iban a ayudar. Esta gente que tenía hambre no podía agarrar la espiga. Entonces viene el Señor y con esa palabra que venía de Dios y que rompía sus odres, le dice, prácticamente yo soy el Señor del reposo, ¿cómo es esto? ¿Vale? Eso es como los católicos que justifican siempre en Semana Santa. No, que se le va a la vida allá en ese territorio. Bueno, y el primer día de la semana que celebramos nosotros, que la manifestación de la nueva vida, gracias a la resurrección en Shabbat, la manifestación del Mesías vivo, nos refleja la vida eterna, nuestro comienzo y el nuevo hombre hacia la vida eterna. Entonces nosotros, hermanos, hay que saber por qué cada cosa tiene, qué cumplimiento tiene, y celebrarlo como es. ¿Okay? No judaizar. Nuestra justicia está en Cristo. Nuestra fe es Jesús. Judaizar es que por las obras de la ley yo sea justificado. Eso es judaizar. Entienda eso. Entiéndase bien. Pero la ley y la palabra vino del rey de los judíos. Eso es claro. La Torá y todos los mandamientos. Entonces, bueno. Capítulo 3. Ya saben, tarea capítulo 2. Los que me den el capítulo 1 me lo traen, por favor. Capítulo 3. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había
allí un hombre que tenía seca una mano. ¿Qué día entró Jesús en la sinagoga? Porque los Shabbat se reunían en la sinagoga, porque era un día para eso. Estaba en día de reposo. Si usted puede ver y no hay cambio de la temática. Dice, otra vez Jesús entró, no hay cambio. ¿Ok? Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano. Y le echaban para ver si en el día de reposo le sanaría. A fin de poder acusarle, sí le acechaban. A fin de poder acusarle de que estaba violando la ley. ¿Ok? Sí. Espíritu de sospecha. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate, ponte en medio. Jesús, sí. Mi Señor no estaba ahí con cuento, mi hermano. Jesús, levántate y ponte en medio. No importa que esos chimosos empiecen a hablar. Y le digo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿O salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Fíjense que es día de reposo. Que está hablando del mismo día. Pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor con enojo, Jesús estaba mirando con enojo. El Señor, sí, porque, ¿cómo no enojo? El Señor era celoso. Exacto. Una cosa es el pecado de enojo, y otra cosa es enojarse por causa de la hipocresía y de ser celoso de las cosas de Dios. Y mirándolos con enojo, así que si me ve enojado a mí, no, yo le voy a decir, Jesús se enojó, pero no pecó. Es diferente. O mire cuando echó fuera a los cambistas del templo y hasta látigo lo echó. ¿Usted cree que les habló? Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y te la han hecho cueva de ladrones. Les pido que por favor. Sí, por autoridad, con modestia. Santiago que dice, por eso es que el Espíritu nos anhela celosamente con ese fervor comunidad que Cristo pasaría. Pues el Bautista cuando vio al... Él hace cuenta de culebra venenosa. Pero tú no es lícito tomar la mujer de tu hermano. Ay, perdió la ética ministerial. En el caso de Pedro, cuando confrontó al Esteban, mago también. duro de servir, incircunciso de corazón y de oído, siempre resistiendo al Espíritu Santo. ¿Tú crees que le estaba diciendo? Duro de servir, incircunciso de corazón y de oído. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, ¿vale? ¿Usted cree que les hablo así? Con enojo y con... Claro, porque el Espíritu, cuando está el Espíritu enardece, ¿tú crees que el Espíritu no se contrista y también no se enardece? Y entonces aquí el Señor mirándolos con enojo, ¿ok? Mira, versículo 5, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecidos por las durezas de sus corazones. Habían dos sentimientos allí, enojo y tristeza. Me recuerda cuando yo estaba predicando aquí en Palo Verde y le estaba diciendo, no renuncie, no rechace la gracia de Dios, acéptala. Yo sí la rechazo y me dio una especie de rabia con tristeza. Rabia porque rechazaba a mi Señor y tristeza porque sé lo que le viene a ese hombre. Pero veo aquí y entiendo un poquito esa mezcla de emociones que Jesús sintió aquí. Dice, mirando alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Salidos, los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. ¿Por qué? Sí, porque eso era una causa de muerte, violar la ley. Y además, porque Jesús no tenía temor a ellos solamente por hacer la voluntad del Padre, hermano, porque Jesús sabía que no estaba violando la ley, la estaba cumpliendo.
El Jesús dijo, no vine a abolir la ley, vine a cumplirla. ¿Ok? Yo no digo, la ley, la ley de los profetas vino hasta Juan. ¿Ok? Pero hasta que pasa el cielo y la tierra, no pasará una gota de una tilde de la ley hasta que te vas a cumplir la palabra profética de la ley. ¿Ok? Pero Cristo es el cumplimiento de esa ley. Por eso que nuestra justicia está en Cristo. Porque fue el único que la vivió de verdad. Lo que Cristo lo motivaba no era ira. Era amor, pasión, piedad, justicia, misericordia. Todo lo que cumplía la ley. ¿Entiendes? Y celo de Dios. Por eso se enojaba. Y se entristecía. ¿Ah? Entonces, Cristo no estaba, parecía que estuviera violando, no la violaba, nunca. Jesús la cumplió. Por eso es que Hebreo dice que él vino a ser perfecto, él porque padeció aprendió la obediencia y vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Porque la obediencia fue obediente hasta la muerte de cruz, como dice Pablo en Filipenses. Él no violó la ley, la cumplió. Para los fariseos lo estaba violando, porque ellos no entendían lo que era vivir la ley. Ya le habían hecho, ellos le habían hecho un legalismo, ellos le habían hecho una ley muerta. La habían extendido a más. La hacían casi imposible de vivir. ¿Entiendes? Pastor, ¿sabe lo que estoy viendo ahorita? Que bueno, que los fariseos a pesar de todo eran parte y celosos de lo que ellos estudiaban dentro de las tradiciones. Pero los herodianos eran parte de un gremio que pertenecían al grupo de Herodes, ¿verdad? Gente influyente, seguidores de Herodes. Pero que no tenían nada en común con los fariseos, ¿no? Que trataban, oye, vamos a inducir a esta gente para ponerlo también en contra del imperio romano. ¿Por qué los herodianos? Porque ellos saben que tenían influencia con los romanos. No, bueno, que después que eso, el emperador era... ¿Quién puso a Herodes como rey? Entonces no estaba en contra, estaba a favor. No está en contra. Herodes no era judío. Herodes era idumeo. ¿Con qué se come eso? De Edom, edomita, Esaú. No era judío. A Herodes no le interesaba que Jesús... Por eso cuando nació el primer Herodes Antipas, Herodes el Grande. Herodes Grande y Antipas es el que vino después. El tetarca, sí. Persiguió a los niños, muéstramelo para esto. Porque no era judío, él sabía la profecía indicaba que el Mesías reinaría en Jerusalén. O sea, yo dejaré de ser rey. ¿Cómo es eso? O mis hijos dejarán de ser rey. No. Averíguame dónde para yo ir a adorarlo, no tenía el plan de asesinar. Inducido por Satanás, ¿no? Pero bien claro, los herodianos eran seguidores de Herodes y estaban pro de que Herodes gobernara. Además que los reyes eran considerados dioses, eran seguidores y adoradores de Herodes. Y eran pro del imperio romano. Pero y los fariseos... Los elotes eran... No, pero los fariseos... No, los fariseos como no tenían nada en común con ellos, es que se confabulan contra ellos para ponerlo en contra del que era el tiempo. Con gente del gobierno para... Claro, eso. Es como ahorita una iglesia católica, una iglesia cristiana, hermana nosotros, se ponga en complot. Además que parece que ellos no pueden establecer la pena capital porque están bajo el gobierno. Exacto. Porque la ley no le permitía pagar de muerte si no era por causa de blasfemia. ¿Entiendes? Entonces la idea era entregarlo a la ley civil a fin de que los mataran. Como fuera. Entonces los salió los fariseos tomaron consejo los herodianos contra él para destruir. Porque los herodianos él se decía ser el Mesías. No les convenía que este hombre se levantara como el rey. ¿Ok? Entonces también tenían ganas de destruirlo. Entonces se confabularon. Tenían un interés. Tomaron un interés común. ¿Ok? Eso es muy importante.
tienen interés político. 7. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos. Aquí cambia de escenario. ¿Ok? Y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea. ¿Cuántos seguían? Gran multitud. De Jerusalén, de Idumea. Mira, aquí está Idumea, de donde era Herodes. ¿Ok? De Jerusalén y de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Que la fama Dios la da, no es que uno la busca. La gente oye lo que Dios está haciendo por ti, la gente viene, eso es sencillo. Bueno, entonces seguía así. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca, a causa del gentío, porque para que no le oprimiese. ¿Okay? Se alió, ¿ok? Y no tenía escolta, solamente tenía sus discípulos que lo ayudaban. Pusieron la barca para que no lo oprimiese, ¿ok? Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, mira, ¿ves? Cuando tenían plagas, caían sobre él. Porque por tocarle, o sea, la gente buscaba tocarle, cuando tenían plagas, caían sobre él. Y los espíritus inmundos, o sea, gente con plagas, o sea, no quedan plagas, ¿no? Eso está claro. Las plagas le caían en el... No, las personas con plagas. Sí. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante del imagínate tú. O sea, que no era el espíritu humano que hacía que se postrara, sino el mismo demonio que estaba en la persona, reconocía la autoridad, adorarle, no tentar, solamente al Señor tu Dios adorará y a él solo servirá. Cuando le iba al Señor, a Satanás. ¿Ok? Y al verle, los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios, porque aún los demonios creen que Dios es uno y tiemblan. Le reconocían. ¿Tú crees? Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que los demonios no saben quién eres tú? Claro que sí saben. ¿Te acuerdas con Esteban? A Pablo conocemos y sé quién es. A Cristo conocemos, a Jesús conocemos y sé quién es Pablo. Pero ustedes quiénes son. Jesús conoce. Los demonios saben si usted es verdadero cristiano o no. Esto, porque se postraron, están reconociendo que usted es el Hijo de Dios. Claro. O sea, reconocer la autoridad que Dios. Claro. Ni los fariseos, pues. Y a veces los mismos discípulos que estaban con él dudaban. Y oye, me escucharon hasta los demonios mentirosos postrándose delante de él. No, esto es terrible, esto es verdaderamente sobrenatural. Este es de Dios, este es el Hijo de Dios. Este es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Igual que con los garadenos también. Claro, los locos. Claro. Reconocían. Entonces, cuando uno verdaderamente está en Cristo, cuando el demonio ve a una persona que está verdaderamente en Cristo, los demonios se manifiestan inmediatamente. Sí. Creo que es Lucas o Marco, no me acuerdo. Uno parece uno y el otro parece ¿Qué más, cabrón? Bueno, mas él les reprendía mucho para que no le descubriese, porque la idea no era que la gente se enterara que era el Mesías. La idea era que la gente escuchara la voz del Evangelio. ¿Okay? Porque tenía que morir. No le iban a hacer rey. Cuando en Lucas lo vamos a ver, en Lucas hay una parte donde lo vinieron a hacer buscar para ser rey y él se escapó. Porque él debía tener primero que cumplir la escritura del Cordero Inmolado, que es la primera fiesta. Al final Entonces, eso, claro. Entonces, y tampoco iba a reinar con un cuerpo mortal. Imposible reinar. Porque el reino de Dios inmortal es eterno. No podía reinar con ese cuerpo. Vino como el Cordero. ¿Está claro? Bueno, y él lo testifica Juan. Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos aquí, 13, versículo 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él. A los que él quiso. ¿Okay? Y vinieron a él.
Estamos claros que este llamado no es el llamado de la salvación, sino el llamado de propósito, que es de servicio. Lo podemos llamar el llamado ministerial. Que es nivel 3. Vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Aquí está clarito. Para que estuviesen con él, para que fueran sus discípulos. ¿Ok? Y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. Aquí está claro la discusión ministerial. ¿Ok? A Simón, a quien puso por su nombre Pedro. Aquí Marcos narra claramente el llamado, ¿ok?, para ser pescadores de hombres. Cuando Cristo le dijo en Mateo y Lucas, aquí habla de la elección de los dos. ¿Ok? Entonces, autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. A Simón, a quien le puso por sobrenombre Pedro. A Jacobo, hijo de Zebedeo. A Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellido Boanerges. Esto es, hijo del trueno. Fíjate tú que así Cristo hacía lo mismo que el mismo Dios, Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que cambiaba los nombres. ¿Ok? Abraham, Abraham. Sarai, Sara. Jacob, Israel. Aquí también hacía lo mismo Jesús. Le decía, hijo del reino, a Simón le llamó Pedro, a Saulo después le llamó Pablo, a Leví, Mateo. Ok, eso es muy importante. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, quienes apellidó Boaner, esto es hijo del trueno, Andrés, Felipe, a Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el canista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. ¿Recuerdan lo que leímos que dice, no elegí yo uno de los dos, a los otros, uno de vosotros diablo? Aquí está el diablo. Lo eligió él mismo para que se cumpliera el hecho de que lo iba a entregar. Lo que la escritura en la Torá estaba predicho. ¿Ok? Y creo que, no recuerdo en cuál libro, pastor, decía que ya Cristo sabía desde el principio que no iba a entregar. O sea, que ya sabía. Eso era una profecía. Recuerda que además en él estaba toda la plenitud de la deidad. Bueno, Espíritu le habló. él lo dice Pablo. Bueno. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. O sea, no tenían tiempo. ¿Entiendes? Ellos decían, no lo puedo atender, estoy comiendo, es hora de almuerzo. Nada. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle. Porque decían, está fuera de sí. Sí, cuando lo oyeron los suyos, los familiares. Vinieron para aprenderle, porque decía, está fuera de sí. Hay muchos que hay muchos familiares que dicen, sí, uno esto. hay muchos familiares que de verdad dicen así de Y está fuera de sí, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú por el Señor. Ay, la familia, los fariseos, y a veces hasta los discípulos. ¿Hasta cuándo lo deben soportar? Tremendo. Tenía Belcebú porque el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Belcebú significa príncipe de las moscas. Y habiéndolos llamado, le decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. En pocas palabras, yo no tengo a Satanás ni soy de su reino. Ok, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Por eso que la estructura de Satanás no está dividida. Por eso que Satanás tiene tanta fuerza en este mundo. Porque su estructura, bien lo dice Pablo, principados, potestades, gobernadores, fuentes espirituales de maldad, espíritus engañadores, o sea, inmundos.
¿Entiendes? Entonces, toda esa estructura es lo que hace que Satanás tenga porque Satanás no es omnipresente. Satanás no es omnipresente. ¿Entiendes? Entonces, su organización es que Dios tiene una organización. Acuérdate que Satanás hizo un reino paralelo. Imitó, es un imitador. Tanto así que también tiene una trinidad. ¿Sabía usted eso? Que Satanás tiene su trinidad. El dragón, la bestia, la serpiente, el diablo, la bestia, el hijo de perdición, o la simiente de la serpiente, el príncipe de las tinieblas, el anticristo y el falso profeta que manifiesta el poder en nombre de la primera, que es obra, ni siquiera me quiero hacer ese paralelo con el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es que en el nombre de Cristo hace milagros, testifica, ¿no? ¿Qué es lo que hará el papel del falso profeta? Pastor, cuando aquí se habla de Belcebú, no habla de Belcebú como parte de la... Dice Belcebú, príncipe de los demonios. El principado de la inmundicia. De la inmundicia de los demonios. Sí. Pero no habla de la personalidad de Satanás. Caso. En el caso de Satanás, que era, lo llamaban diablo, Satanás, le decían varios... Sí, hay varias atribuciones, que cada uno de los nombres, como los nombres de Dios, hablan de un atributo. Eso, en este caso, Belcebú era un nombre de Satanás o era unos nombres que se lo atribuían, lo del judaísmo, para hablar de la inmundicia. Que Satanás es todo lo contrario al reino de Dios. O sea, Belcebú no era un principado. No, es Satanás mismo es un principado. Porque Satanás es un querubín. Se hizo rey al rebelarse, pero en su naturaleza es un principado. Es un querubín que era un querubín de guerra, como arcángel, como Miguel. Miguel es un querubín, es un arcángel, protector de guerra. Entonces, en este caso, lo que pasa es que la hermosura y la sabiduría de Satanás era permaneció y hizo un reino paralelo, donde se hizo rey. Entonces el Dios de este mundo, el príncipe de las tinieblas, el rey de las tinieblas. Un pichino pesazo. ¿Okay? Pero él es un principado en el sentido de los ángeles, la jerarquía angélica. ¿Sí? Por eso que Miguel no prefirió juicio de maldición contra Satanás, se lo dio al Señor te reprenda, uno mayor que yo, porque ellos estaban en autoridad igual. Pero cuando Dios es desechado, Dios envía a Miguel en el Apocalipsis para ser echado a la tierra. Y pelean. Pero tiene la misma autoridad. Sí, porque aunque Satanás cayó, sigue siendo ángel. A él no le fueron quitados sus atributos. Si no pudiera hacer lo que está haciendo. Tiene poder, sería mejor. Pablo decía, no ignoramos sus maquinaciones. Lo peor que puede hacer un cristiano es pensar que Satanás... el que está con nosotros es mayor, que tiene mayor autoridad, y se le dio señorío, se llama Jesucristo, que lo venció. Es por eso que yo le digo, yo en el nombre de Jesús te reprendo. No tengo el Señor te reprendo, porque yo estoy en Cristo, en uno mayor que él. Es diferente. Miguel no. La Biblia es clara cuando dice que Cristo no redimió a los ángeles, sino a los hombres, se hizo hombre, en forma de hombre. Y como hombre venció. Y por eso es que los hombres en Cristo tienen autoridad sobre Satanás. Eso es liberación y guerra espiritual. Vamos a ver aquí, ¿dónde quedamos? El 13, ¿verdad? Okay. Después subió al monte y llamó así, al que quizá, bueno, ya te lo leí. No, vamos por el 20, ¿no? Vamos por el 22, ¿verdad? Ok. Vamos por el 24, pastor. 24. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Esto ya lo había leído. El 26. En el 27. Ok, 26. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Lo estamos hablando ahorita. Y el fin va a llegar cuando Cristo lo eche en el lago de fuego. Hasta el fin de los días. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Entonces podrá saquear su casa. Aquí está el hombre fuerte.
Está haciendo una analogía. Cristo todo el tiempo hace analogía. Porque Satanás es un hombre. La pregunta, ¿Satanás es un hombre o un ángel? Entonces, se está refiriendo a una analogía, a una parábola, a una analogía con un hombre fuerte. Un hombre fuerte, ¿a qué se refería? Un hombre de guerra. Pero pongo está usando la analogía de la guerra. Sí, y aquí en Mateo lo explica. Pretendía el hombre fuerte. Pero es que no es ningún hombre fuerte, él está usando una analogía, nadie está diciendo que Satanás es un hombre fuerte. Fíjense, él viene hablando de Satanás, de su reino, de su fortaleza, de que yo no puedo venir echando fuera a Satanás porque no está dividido. O sea, no vengo en nombre de Satanás, por el ejemplo. Si Satanás echa fuera a Satanás, ¿cómo puede permanecer en su reino? Ahora, empieza a hacer una analogía con un hombre, con la guerra. Nadie puede, empieza a ser la casa de un hombre fuerte, nadie puede entrar a la casa del hombre fuerte. ¿Dónde está aquí? 27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte porque está hablando para dar a entender lo que viene diciendo anteriormente. ¿Okay? Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, porque el hombre fuerte te va a caer a palo, ¿verdad? Entonces podrá sacar su casa. De cierto digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos del hombre y la blasfemia cualquiera que sea. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Ahora explico. Blasfemia, explico que dicen blasfemia de Blasfemia, ya, antes de llegar a la blasfemia. A Jesús le estaban diciendo que él estaba echando demonios por Belcebú. Entonces Jesús empieza a explicar. Satanás no puede echar fuera a Satanás. Porque su reino no puede permanecer así. Si Satanás echa fuera a Satanás, como ha llegado su fin, su reino. ¿Okay? Entonces dice, haciendo el análisis, nadie puede entrar en la casa del hombre fuerte. Está tratando de usar un término humano para dar a entender la guerra que hay. La guerra espiritual entre Cristo y Satanás. Escuchen bien, no es que él es un hombre fuerte. Lo que quiere decir es que Satanás tiene poder. Nadie puede entrar en el territorio de Satanás y saquear sus bienes. ¿Cuáles eran los bienes de Satanás? A ver. Las personas que había cautivado por el pecado. ¿Qué más? El reino de los hombres. ¿Qué más? El dominio sobre la tierra. El reino de los hombres y el dominio sobre la tierra. O sea, nadie puede agarrar. Tú vas a ir a la guerra y hay alguien más fuerte que tú. Tú puedes entrar a su casa y tomar el botín sin que lleven una pela. Primero tienes que amarrarlo, vencerlo y amarrarlo. Ganar la batalla, saquear sus bienes, entonces habrá ganado la batalla. Bueno, es que también van a... ¿A quién se está enseñando la doctrina de atar demonios? ¿Qué estás diciendo? Que, bueno, que su reino... Que tienen que es lo que va a suceder cuando lo aten y que vienen los 1000 años. Pero ¿qué pasa? Que está hablando de Jesús. Porque a él le están diciendo que él estaba echando fuera demonios por Belcebú. Entonces, él estaba hablando de que él estaba echando fuera porque él estaba enfrentando una guerra contra Satanás. Ahora, para poder saquear sus bienes, había que atarlo. O sea, dominarlo, maniatarlo, vencerlo, pues. En Lucas,
En esta misma narrativa dice, pero si viene uno más fuerte con él y lo vence, toma su botín. ¿Qué es atar? Hacer inoperante, prohibir, atar. O sea, atar de mano de tal manera que no pueda hacer nada contra el vencedor o contra el que viene peleando la batalla. ¿Ok? Ahora bien, por ahí hay una doctrinita que se la vamos a tocar en Liberación y Guerra Espiritual a fondo y vamos a explicar esto otra vez. ¿Qué dice? 3. Tenía la clase 18. Dice que uno debe atar a los demonios primero. Ahora, cuando usted viene leyendo los versículos anteriores, ¿qué Cristo estaba haciendo? ¿Atando demonios o echándolos fuera? Entonces, ¿por qué aquí dice atar? Eso nunca ató demonios. Nunca. Si usted me consigue un solo versículo del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, donde Jesús haya atado un demonio, entonces yo lo practico. Pero aquí el Señor está diciendo que nadie puede saquear la casa del hombre fuerte si primero no le ata. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué tiene Satanás tuyo? ¿Qué quieres saquear? Satanás tiene algo que tú le puedes quitar. La Biblia dice que en Cristo estamos completos. ¿Qué pasa? Aquí está hablando la guerra entre Cristo y Satanás. Y que él iba a despojarlo, saquear sus bienes. Pero primero lo iba a vencer y lo iba a atar. Porque viene uno más fuerte que él y lo vence. Como hombres, ningún hombre tenía posibilidad de vencer a uno que era más fuerte que nosotros. Satanás tiene poder sobre los hombres que están en pecado. Bueno, que están en Cristo, ¿no? Vamos a ver, escucha. Todo hombre que estaba en pecado estaba bajo el poder de Satanás, ni aunque quisiera hacer lo que quisiera, nadie puede contra el poder de Satanás en pecado. Ahora, Cristo aquí no había vencido. Él vino manifestando ahí donde vino echando fuera demonios, hablando de que él era uno más fuerte que el hombre fuerte. Está hablando de una analogía de guerra. ¿Ok? Nadie puede vencer a otro en la guerra si no viene con mayores armas, si no es más fuerte que él en la guerra. Y Jesucristo venía con la autoridad del reino de Dios. Por eso le dijo, si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, no ato los demonios. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, porque yo vengo con una autoridad mayor. Yo soy el hombre más fuerte que el hombre fuerte. Para eso hay que vencerlo, atarlo, despojarlo y hacerlo inoperante. Escuchen esto. ¿Cuándo ocurre esto? Cristo empezó una guerra contra el mismo diablo cuando manifestó su ministerio. Entonces le estaban diciendo que él estaba echando fuera a los demonios por el príncipe de los demonios, por el mismo Satanás. Yo le dije, no es posible. ¿Cómo puede Satanás echarse fuera? Su reino no dividía, pero viene uno que viene contra él y es más fuerte con él. Y toma, lo ata, toma el botín, lo vence. ¿Ah? Entonces puede saquear la casa. ¿Qué ocurrió en la cruz del Calvario? Nunca está enseñando a atar demonios. Cristo dijo que llevó nuestros pecados en la cruz, quitando el poder de Satanás sobre nosotros. Y al quitar el poder del pecado, que es el poder satánico, sobre el que le da derecho a llegar al hombre, a Satanás sobre el hombre, ¿qué ocurrió? Satanás tiene que dejarlo libre. Por eso dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Lo venció.
Y cuando resucitó le dijo a los discípulos, toda potestad me da en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. ¿Con qué? Estas señales seguirán a los que creen en su nombre, echarán fuera demonios. Tienen ahora autoridad para echar fuera, no dice atarán demonios. Porque Cristo lo ató. ¿Qué lo ató? Lo hizo inoperante contra los santos. Por eso Juan dice, el maligno, hijitos, ustedes son hijos de Dios y habéis vencido el mundo y al maligno no le toca, porque no tiene poder sobre los que han sido rescatados. Porque fuimos rescatados, Cristo despojó a Satanás de nuestras vidas, del dominio de nuestras vidas. Tomó el botín, le quitó la autoridad sobre la tierra, tiene la llave de la vida y la muerte. Venció a Satanás, lo venció. Por eso nosotros estamos fuera. Porque el que lo ató, lo hizo inoperante contra la iglesia. Ahora, Dios permite que nos pruebe. Él nos pierde, pero no que toque a la iglesia. Fíjate tú cuando Job, te permito que toques, pero no toques su alma, no te lo permito. Que la cobertura de Cristo está sobre nosotros, fuimos revestidos de Cristo, en Cristo estamos completos. Entonces hay una cancioncita por ahí que dice, arrebato los tesoros de mi cielo que pertenecen a mi casa. Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío. Y arrebato al diablo y le arrebato a este. El diablo nada tiene porque Cristo lo despojó. En Cristo nos puso anillo de hijo, nos vistió como hijos, como el hijo pródigo. El hijo pródigo no tuvo que ir a pelear con todos los malandros que le robaron ni que con las prostitutas. No, ese dinero ya. Pero cuando llegó a casa, el papá le volvió a poner su anillo de hijo, lo revistió y tuvo todos los derechos sobre su casa. En Cristo estamos completos, Cristo lo despojó. Cristo tiene todo el poder sobre Satanás. Nuestra vida eterna, nuestra gloria. Satanás no tiene nada nuestro, porque ya Cristo lo despojó, lo ató, lo hizo inoperante contra la iglesia. Lo venció, por eso es que echamos fuera. Y Cristo era el hombre más fuerte, y en el nombre del nombre más fuerte, el nombre que sobre todo nombre, nosotros echamos fuera a Satanás. No tiene poder sobre nosotros. Pues la sangre de Cristo quitó el poder del pecado. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué estaba diciendo aquí? Es que él vino a atar a Satanás para despojar, a rescatar a los hombres que estaban bajo cautividad de él. Por eso él quería echarlo fuera, hasta vencerlo en la cruz. Ahí nunca estaba enseñando la doctrina de atar demonios, porque Cristo es el más fuerte, en él es que él lo ha vencido. Por eso dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, estarán fuera demonios, dice atarán demonios. Esta gente vive atando a los demonios, ¿será que se desatan al otro día? Que lo aten con mecate, con cables. Eso es otra cosa, el mismo Dios. El mismo Dios. Lo atará por 1000 años en la vida. Pero todavía, ahora, ¿sobre quiénes tiene poder Satanás? Por eso es conocido como el Dios de este mundo, sobre los que viven en el mundo sin Dios. Viven pecando, practicando el pecado. Pero sobre la iglesia no tiene autoridad porque fuimos rescatados. Él rescató el botín. La posesión de Dios fue la propiedad de Dios. O sea, yo no tengo que estar peleando con el diablo que me regrese nada. Ya Cristo lo dejó, en él estoy completo. Yo lo que tengo que ir a mi padre para que me dé lo que yo necesito. Más nada, no es ni estar peleando. Ahí, hermano, que lo que hacen es estar todo el tiempo. El diablo. Hablar más del diablo que el del Señor. Sí. Del diablo por todos lados. Ahora nosotros tenemos una guerra que es literal, pero que es una guerrilla. Porque ya Cristo venció a Satanás. Ahora, ¿en qué sentido es la guerrilla? Que Satanás, aunque no nos puede tocar, nos tienta. ¿Para qué? Para que desobedeciendo a Dios tenga poder sobre nosotros otra vez. Si nosotros escuchamos la tentación y agarramos la salida, en vez de tomar la tentación y practicar el pecado, entonces Satanás quedará. Por eso dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Como Cristo resistió al diablo en el monte de la tentación, siendo santo. Porque tenemos autoridad, la misma autoridad
que venía Jesús echando fuera demonios, nos la dio a la iglesia. Y además nos rescató de sus manos, para que Satanás no tenga más poder sobre nosotros. Pues la muerte tampoco. ¿Está claro lo que está diciendo aquí? Señor nunca está enseñando doctrina de atar demonios, nunca. No es bíblico. Porque vea el versículo 15 de contexto anterior. Que tuviesen autoridad, Cristo eligió a los 12, ¿verdad? Y los envió y dice, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios, fuera. No dice nunca atar demonios. Eso es teatro en el nombre de Jesús y te echó fuera. No, sí, es que lo podía Cristo lo ató. Eso es inoperante contra nosotros, echémoslo fuera. Él no nos puede atar porque ya fuimos libertados. Él está atado contra nosotros, no puede tocar nuestra alma. Nos puede tentar. Ahora, lo que no podemos darle derecho al lugar, por eso Pablo dice, airaos pero no que no se ponga el sol sobre nuestro ojo ni le dé lugar al diablo. Porque él no tiene lugar en nuestras vidas si nosotros no le abrimos puertas. Porque lo que le da derecho legal a Satanás es el pecado. Dice, él anda buscando alrededor, buscando a quien devorar, porque no nos puede devorar, al menos que te descuides y hagas algo que no tengas que hacer como pecado. ¿Okay? Por eso viene opresión. ¿Qué es una persona oprimida? Lacerada. Su alma está lacerada. Su vida está lacerada porque le está abriendo puertas. O sea, no se engancha a pelear con nadie. No se enganche, eso es pérdida de tiempo. Sea sabio. No se engancha a pelear con nadie. Eso es darle lugar al diablo. Y es perdición para los oyentes, además. Entonces Cristo venció a Satanás porque es el hombre más fuerte y lo venció en la guerra, lo ató y despojó. Y es porque de eso que hoy estamos libres. ¿Oyó? ¿A alguien se le cayó, se rompió los moldes aquí? No, yo estoy viendo todo, por si acaso. No, si se le rompió los moldes, qué bien. Para que sea renovado. Para que yo lo haga nuevo. Eso es correcto. Está fuera. ¿Okay? Y ya vamos a terminar. ¿Dónde quedamos? En el 26. ¿En el 20 qué? 30. En el 30. Tiene la radio, hermano. Vamos a terminar rapidito esta parte aquí para culminar. Ya nos quedan 3 versículos. ¿Okay? Para que me hagan la tarea del capítulo 2 y capítulo 3. ¿Ok? Vienen después sus hermanos. Vienen después sus hermanos y su madre. Quedándose afuera, enviaron a llamar. ¿Ok? Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, antes que le diga, yo eso lo he predicado aquí y lo vamos a volver a hablar. Si a alguien se le rompe los odres aquí, por favor, recójalo y se lo vuelvo a poner porque hay muchas cosas que se enseña. No es un cuero. ¿Ah? El cuero donde se echaba el vino, agua, aceite, leche. Ok. Viene después su hermano y su madre y quedando afuera vinieron a llamar. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Porque también trataron de hacerlo muy natural, muy hombre, ¿no? Tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él respondiendo diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Pues, ¿será que no reconocía a María y a Santiago y el otro que se llamaba José, creo también? Juan. ¿Será que no reconocía a su familia de la carne? Mira, hermano, Jesús sabía de dónde venía. Y lo peor es que vemos a María que había perdido el enfoque y la perspectiva de quién era Cristo. Porque no se la pasaban con ellos. Hasta el final.
Y él dice, ¿quién es mi hermana, mi madre y mis hermanos? ¿Te acuerdas cuando Cristo fue a estar con los maestros de la ley de Batía? Cuando tenía 12 años. Se le perdió. Y se les perdió y volvió y le dijo, hijo, ¿de dónde está? Le dijo, mujer, ¿por qué me buscáis? No le dijo mamá. No. Porque él venía por obra del Espíritu, él venía del cielo, él es el mismo Dios. Sin embargo, le estuvo sujeto, o para no violar la ley de Dios, obedeciendo a papá y a mamá. En este caso a mamá. Bueno, o sea, no era su padre, biológico. ¿Ok? Entonces, tiene mi madre y mis hermanos. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. ¿A quién? Sus discípulos. Ajá. Sigue diciendo, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana, mi madre. ¿Sabes qué, hermano? La iglesia es nuestra verdadera familia. Porque además es la que vamos a pasar la eternidad juntos. Por eso además somos hermanos y tenemos un Padre que es Dios. Porque la familia terrenal es pasajera, es transitoria. Ahora, eso no estaba tratando de hacer, que no reconocer, pero él venía a llamar a muchos hijos de la gloria, hermano. Él vino a crear esa reconciliación con Dios. Eso estaba centrado en su obra, hermano. Y sabía quién era verdaderamente su familia. Hay gente, hermano, que por la familia deja de hacer la voluntad de Dios. Sí, un hijo y todo, y Dios dice que confronta eso, dice que no. No. O sea, ¿entendés? Pero nuestra verdadera familia es los santos. Porque son los que hacen la voluntad de Dios. Mi madre, mi hermano, mi primo, mi tío. Yo tengo hermanas que yo oro día y noche y yo pido al Señor para que Dios las salve. Pero si ellas están haciendo la voluntad de Satanás, yo no puedo pensar que esa es mi familia. Mi familia es esta. Eso es así. Porque el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. Y nosotros somos hijos de Dios. Ahora, oramos por ellos, les amamos, ¿ok? Clamamos por ellos, les amamos, les tratamos bien, pero nuestra familia es esta. Porque si mi hermano no se convierte, si mi padre no se convierte, ellos se van a ir lastimosamente para donde van todos los pecadores, que no es lo que yo quiero. Ojo, eso no es lo que nadie quiere, eso. Por eso oramos y clamamos y les predicamos. Pero ojo, nuestro enfoque es con los que hacen la voluntad de Dios. Yo no voy a dejar de hacer la voluntad de Dios por familiar mío, que no quiere nada con Dios. Es más, Cristo dijo que los enemigos serían los de nuestra propia casa. ¿Ah? Si tú te pones a ver, los familiares de nosotros inconversos son los que más nos echan, nos fastidian, nos varillan, nos atacan, porque acuérdate que ahí está operando Satanás. Ahora, lo que nosotros debemos hacer es dar testimonio, no caer en contienda. Tú que tienes esa lucha en tu casa, no caiga en contienda, mi hermano. Usted tiene un Dios y un Señor diferente, pero puede ser igual a ellos. Eso es importante para nuestra familia, es esta. Ahora, oramos para que ellos se unan a nuestra familia. Y gracias a Dios que mi madre es parte de esta familia, que eso es mi familia. Pero si mi madre no llegara a ser parte de Dios lo quiera de esta familia, esta es mi familia. Si mi familia no quiere nada con Dios, pues yo en mi casa serviremos al Señor. Yo en mi iglesia serviremos al Señor. ¿Entiendes? Entonces, ahí se nota que María y sus hermanos no estaban haciendo la voluntad de Dios porque ¿cuál era la voluntad de Dios? Según Juan 6, que todo el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida. O sea, sigan a Cristo. Y estos no estaban haciendo eso. Por cuanto ellos no quieren seguirme a mí como el Hijo de Dios enviado de Dios, bueno, aquí está mi familia. Gracias a Dios que María y sus hermanos al final se convierten. Bueno, ahí sí formamos parte. Gloria a Dios.
Ahora, ¿cuál es nuestro trabajo? Bueno, hacer que verdaderamente nuestra familia sea más digna. Porque realmente en el Espíritu y en el Reino de Dios no son familia nuestra. La familia nuestra es esta. Porque hacemos la voluntad de Dios. Porque seguimos su palabra. Amén. Entonces, nunca deja de hacer la voluntad de Dios por nadie. Ni por familia, ni padre, hijo. Yo no digo eso. El que ame más padre, madre, más hijo, más que a mí, no es digno de mí. Eso casi no se predica, hermano. ¿Ok? Eso es importante. Bueno. Gracias a Dios. Tarea del capítulo 2 y capítulo 3. Padre, te damos gracias por este tema maravilloso, porque hemos aprendido de tus palabras. Pedimos que el Espíritu Santo nos siga iluminando, Padre. Que Cristo nos siga guiando a su verdad siempre. Llévanos con bien a nuestros hogares. Bendice a los que nos escuchan a través de la internet. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Dios les guarde. Buenas noches. Pero no van a llegar ahí, se me la...